Y para la revolución se necesitaba el indígena corriendo cerco, politizado, ¿me entiendes? Por lo tanto, aquí hay un discurso que se le llama, yo creo que muchos de nosotros nos hace un poquito de ruido, la tierra para quien la trabaja. Que fue un discurso de la reforma agraria. La tierra es tuya en tanto tú la trabajas. Y yo, es súper machista, porque ¿qué pasa si las comunidades mapuche no están trabajando la tierra como el Estado, la UP, quería que la trabajaran, que es decir, modernizada, con otros conocimientos? ¿Qué pasa con el conocimiento tradicional mapuche de sembrar la tierra, de dejarla descansar? Que eso ocurre hoy día. Muchos académicos, muchos pensadores mapuches dicen, ay, eso es religión, eso es cosmovisión, no, eso no va, eso no es político. ¿Pero saben qué? Esas son también manifestaciones culturales potentes del pueblo mapuche, y que cuando yo digo la tierra es tuya en tanto tú la trabajas, te está diciendo que tú tienes que trabajar la tierra como el Estado quiere que tú la trabajes. Un tema a debate que yo creo que tenemos que darnos como movimiento. Entonces es un tema que yo creo que por lo menos va a estar latente en el movimiento mapuche. Sí. Por ejemplo, si hacemos una identidad mapuche muy restringida, en términos geopolíticos lo juega en contra. Vaya la estrategia política. Pongamos que es distinto tener 100.000 mapuches puros a distinto tener una construcción política de 3 millones de mapuches, pero eso es un debate que hay que darlo como movimiento en su momento. Sí. Eso por un lado. Lo otro que también usted mencionaba sobre el tema de la unidad popular. Yo creo que deja igual bastante aprendizaje. Yo por lo menos daría la situación de que, por lo menos como premisa importante cuando se dice la vía chilena al socialismo, era parte de otro proceso, de otro pueblo. Yo creo que eso, pero se dejaron aprendizaje por lo menos al movimiento mapuche. Por lo menos el movimiento mapuche, uno de los elementos principales son el tema de la organización propia. A posteriori, principalmente en los años 90, surgen organizaciones mapuche que reivindican las organizaciones propias, y cuando se dicen que la composición y la ideología que la sustentan sean principalmente mapuche. Porque las organizaciones que lideraban los procesos de unidad popular eran chilenas, en el cual el mapuche integraba, pero eran como frente de masa, como el frente de masa campesino. Y yo con esto termino como más interrogativo, es cómo el movimiento mapuche actual genera una reflexión mucho más profunda de lo que generó ese proceso. Por lo menos en momentos de los que participábamos, en mayor o menor medida, sabemos que decimos la unidad popular miró al mapuche como campesino, sí, y lo fue. Pero el proceso y la ebullición de eso involucra una mayor reflexión sobre lo que ese fue el proceso en sentido positivo y negativo. Y yo con esto termino, por lo menos mi familia ahí en el sector de Quepe, sabemos que la familia mapuche es bastante amplia, pues cuando se dice los primos, pueden ser los primos. Entonces, por lo menos un primo de nuestro abuelo fue exiliado a Argentina, porque era militante de un partido de izquierda. Pero es cuático que es una memoria que no te llega completa, pues. Los abuelos, los antepasados dicen, no, fue exiliado, se tuvo que ir. Como que no profundizan, no, es difícil rescatar y decir, no, mira, fue militante de este papá, fue... No, sino que un abuelo se tuvo que ir, un primo. Eso, fue inmutante.